Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En esta ocasión vamos a hablar de qué son los aranceles. Una pregunta muy importante para importadores, exportadores, estudiantes, pero también para ejecutivos del comercio exterior. Un arancel en realidad es un impuesto a la exportación o a la importación. No importa, a los dos. En los dos casos te aplica. Sin embargo, la mayoría de los aranceles, quizá el 99%, son para importar. Es decir, la mayoría de los países cobra un arancel o un impuesto para sus importaciones. Cualquier cosa que entre al país que sea importada va a tener esos aranceles. Normalmente los aranceles sirven para proteger una economía. En últimos años hemos visto que los aranceles se han utilizado, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos o en otros gobiernos, se aumentan los aranceles para proteger la economía. En realidad, la Organización Mundial de Comercio en los últimos años ha tratado de bajar esos aranceles, de reducir esos aranceles, porque eso permite el libre comercio. En este mundo lo que está pasando es que cada vez más se están bajando los aranceles. Pero hay distintos tipos de aranceles o de impuestos al comercio exterior. Estos aranceles normalmente están en una ley, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Y también es importante decirte que cuando se reducen los aranceles, esas reducciones están en los tratados internacionales comerciales que se firmen entre un país y otros países que son sus socios comerciales. Un tratado reduce los aranceles. Pero déjame comentarte que existen varios tipos de aranceles, pero en especial 3 son fundamentales que en el caso mexicano están en la Ley de Comercio Exterior. El famoso arancel ad valorem, el arancel específico y el arancel mixto. El arancel ad valorem es aquel arancel que es un porcentaje que se aplica sobre un producto. Vamos a suponer que tú vas a importar unas cucharas de metal y en esas cucharas de metal se cobra un 20% de arancel porque vienen de China, por poner un ejemplo. Ese 20% se llama arancel ad valorem. Ad valorem es una palabra en latín que quiere decir al valor o en porcentaje. Entonces, si la cuchara te costó 10 pesos y se aplica un 20% de arancel ad valorem, esa cuchara tendría 2 pesos de impuesto ad valorem. Entonces, el impuesto ad valorem es un impuesto porcentual. En el segundo caso, que es el arancel específico, son aranceles con cuotas específicas. Por ejemplo, 1 peso por cada kilo de arroz se va a cobrar a la importación. ¿Son cantidades específicas o son números específicos? Y finalmente los mixtos son una combinación de los otros 2 aranceles, es decir, un porcentaje y una cuota particular. Por ejemplo, si yo importara troncos de madera y aplica un arancel mixto, sería importante que se le sume primero el arancel ad valorem, por ejemplo un 10% sobre el valor de los troncos y un $1 por cada tronco que se importe. Entonces se aplicaría el 10%